Buenas tardes a todos, soy Salomón Durant, soy médico infectólogo, trabajo en la ciudad de Iquitos y me han encargado en esta oportunidad responder el post-test y comentarlo del curso virtual Manejo Clínico del Dengue. Este es un curso virtual que se ha llevado a cabo desde la ciudad de Iquitos por la unidad de dengue del Hospital César Garayal García y por el cuerpo médico del Hospital Iquitos. Entonces, vayamos a la primera pregunta. Este es el caso de una gestante de 38 semanas que llega a Lima desde la ciudad de Iquitos y entra a la emergencia por fiebre, dolor muscular, 3 días de enfermedad, epístasis y gingivorragia. Si viene de una ciudad endémica de dengue, entonces, y llega con signos de una fiebre aguda, con signos sospechosos de dengue, entonces probablemente es un dengue, hasta no demostrar lo contrario. Entonces acá hay que marcar lo incorrecto. La alternativa D es correcta, debe valorarse la clasificación clínica de la paciente. La alternativa C, si se iniciara el trabajo de parto, este debe ser retrasado. Esto es importante recordar porque lo peor que puede pasar en una paciente gestante es que haga trabajo de parto en los días críticos, o sea, en el cuarto y quinto día de la enfermedad, porque corremos el riesgo de tener una hemorragia grave, un shock severo y la paciente puede fallecer por esto. Es muy importante retrasar el parto hasta que esté en la fase de convalecencia. Si la paciente no tiene signo de alarma o gravedad, debe permanecer hospitalizada. Esto es cierto. El protocolo que les hemos enviado dice de que toda gestante, tenga o no signos de alarma, debe permanecer hospitalizada por el riesgo que corre este grupo poblacional de fallecer por esta causa. La alternativa A es la incorrecta. En este caso no podemos enviar a una paciente a su domicilio citándola para el día siguiente. La paciente debería quedar hospitalizada. La pregunta 2, hay que resaltar la respuesta correcta. La alternativa A, los casos de dengue se pueden clasificar en dengue clásico y dengue hemorrágico. Esto es falso, ¿no? Esta clasificación es muy antigua. Los criterios clínicos para el diagnóstico de dengue grave y dengue hemorrágico son los mismos. No, tampoco. Una de las grandes complicaciones de la clasificación antigua, en donde se decía dengue hemorrágico, era que era demasiado estricta. O sea, era muy difícil de que un paciente así fallezca entre dentro de la clasificación de dengue hemorrágico, porque había que cumplir 4 criterios y uno de esos criterios, por ejemplo, era plaquetopenia menor de 100.000. Entonces había pacientes que fallecían con plaquetas mayor de 100.000, entonces no cuadraban dentro de la clasificación de dengue hemorrágico y era por esto que en América del Sur en las Américas los pacientes fallecían y no catalogaban dentro de la clasificación dengue hemorrágico. La alternativa B, la clasificación clínica actual de los casos de dengue es dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave, es la correcta. La pregunta 3, sobre las infecciones bacterianas agregadas al dengue, marque lo incorrecto. La alternativa A, el curso de la infección, hay una falla de la inmunidad transitoria que facilita la colonización y la emergencia de infecciones bacterianas agregadas. Esto es correcto. Se ha demostrado en un estudio hecho acá en la ciudad de Iquitos, donde los pacientes que estaban hospitalizados por dengue llegaban a tener CD4 incluso menor de 200. Entonces, probablemente el dengue cause una infección, una falla de la inmunidad transitoria y produce pues sobreinfecciones bacterianas. Es común la aparición de diarreas bacterianas, enfermedad del tracto urinario o neumonías, si eso es correcto. Ante la sospecha de una infección agregada hay que buscar el foco probable, buscar la etiología e iniciar terapia antibiótica empírica, eso es correcto. Aquí es importante hacer esto porque si no el paciente puede pasar el cuadro agudo de dengue y a los pocos días regresar al hospital, ya no por el dengue, sino por una infección como una infección del tracto urinario o una neumonía. ¿Están contraindicados los antibióticos de dengue? Este es falso, ¿no? Se pueden usar y es más, hay que usarlos. La pregunta 4 marca la respuesta correcta con respecto al shock por dengue grave. Entonces, la solución electrolítica ha demostrado ser mejor que la poligelina, esto es falso. En general, se sabe de que en shock todos están de acuerdo
de que el cloruro de sodio es la primera elección para el manejo de shock. El primer reto que debemos hacer es con cloruro de sodio. La discusión está en el segundo reto. La Organización Mundial de la Salud dice que debe ser con poligelina, mientras que los protocolos hechos por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dicen de que deberíamos continuar con cloruro. Bueno, en el Hospital Iquitos lo que hacemos es empezar con un primer reto con cloruro de sodio, el segundo reto con cloruro de sodio, y si en el segundo reto vuelve a tener shock, ya usamos poligelina, en el tercer reto. Entonces, en este caso, la respuesta A es la que debía haber sido señalada. La pregunta 5. Un niño que recientemente llega a la ciudad de Iquitos ingresa a la emergencia febril con una historia de 3 días de enfermedad, cefalea, dolor muscular, náuseas, vómitos. Le toman una prueba de lazo que resulta positiva y le toman una muestra de sangre para serología IgM para dengue que resulta negativa. Marca o resalte lo correcto. La alternativa A, se descarta el diagnóstico de dengue por la serología negativa. Esto es falso, porque deben recordarse que el IgM aparece positivo recién después del 5.º día de la enfermedad. Entonces, en un paciente en los 5 primeros días de tener fiebre, no va a tener IgM positivo. Entonces, no podemos descartar un caso de dengue por tener IgM negativo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. El IgM se hace positivo al 5.º o 6.º día de enfermedad, por lo que no se descarta el diagnóstico de dengue. La alternativa D es falsa, ¿no? No solo se diagnostica dengue por PCR, no, se puede diagnosticar también por serología. Con respecto a los criterios diagnósticos de dengue actuales, es paciente con fiebre o antecedente de fiebre aguda con 2 o más de los siguientes, marca o resalte lo incorrecto. Bueno, la alternativa D es incorrecta, este es prurito. Prurito no es un signo que está dentro de los criterios diagnósticos de dengue actuales. Los 3 primeros sí, leucopenia, náuseas, vómitos, rash, sí está dentro de los criterios. Sobre dengue en gestación, marque lo falso, la pregunta 7. Las gestantes tienen mayor predisposición a adquirir dengue, esto es cierto, el expositor dijo esto. La gestante puede transmitir dengue al recién nacido, también hemos presentado un caso de dengue neonatal. La clínica cambia en la gestante al sobreponerse a fenómenos que ocurren propios del embarazo, como leucocitosis, ictericia, presión arterial elevada. Esto es cierto, entonces hay que esperar. La clínica del dengue en una gestante no va a ser igual a una mujer no gestante. Todas son falsas, esta sería la respuesta que deberíamos haber marcado. La pregunta 8, sobre el diagnóstico diferencial con otras enfermedades febriles, hay que marcar lo incorrecto. La leptospirosis puede producir plaquetopenia, es cierto, pero la ictericia o compromiso pulmonar que se presenta en caso de leptospirosis lo puede diferenciar. Esto es importante porque es muy raro que un paciente con dengue tenga ictericia, es rarísimo. El compromiso pulmonar también no es muy frecuente en dengue. Se puede presentar taquipnia por acidosis metabólica, pero no el compromiso pulmonar que se puede presentar en leptospira. Son pocas la respuesta C, son pocas las enfermedades febriles que pueden producir extravasación de líquidos detectables por ecografía, eso es cierto. Enfermedad febril aguda que cause extravasación de líquidos es un poco extraño. Es clásico esto en dengue. En dengue no se presenta ictericia, lo cual lo diferencia de fiebre amarilla, esto es cierto. Fiebre amarilla produce sangrado también, pero en fiebre amarilla se produce ictericia. Y la malaria no produce plaquetopenia, esto es mentira, la malaria produce plaquetopenia muy frecuentemente. Entonces, la respuesta B es la que debería marcarse. Los criterios de alta en un paciente hospitalizado por dengue con signo de alarma, marque lo incorrecto, es la pregunta número 9. Bueno, la respuesta D es la correcta, ¿no? Nunca, jamás debemos dar de alta a un paciente en el 5.º día de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el 5.º día de la enfermedad es la fase crítica. Entonces, no podríamos dar de alta justo en la fase crítica a un paciente. Hay que esperar al 6.º o 7.º día de enfermedad en el cual ya está en la fase de convalecencia. Y la respuesta, las posibilidades A o B son correctas. Tiene que haber 2 controles de plaquetas en incremento y el paciente estar por lo menos 2 días sin fiebre.
La pregunta 10 son signos de alarma frecuentes. Marque o resalte lo, lo, lo incorrecto en este caso. No es signo de alarma la prueba de lazo positivo. Entonces, esta sería la respuesta incorrecta. El sangrado de mucosa, el dolor abdominal y vómito persistente sí son signos de alarma. Pregunta 11. Las recomendaciones al paciente para el manejo ambulatorio son, marca o resalte lo incorrecto. Acudir diariamente al consultorio para elaboración clínica de hematocrito y plaquetas. Reposo, tomar solución oral, ibuprofeno cada 8 horas. Esta es la incorrecta. Lo que está contraindicado en dengue son 3 cosas. Son AINES, corticoides y medicamentos por vía intramuscular. Entonces, si ibuprofeno es un AINES, entonces no debería ser dado. Esto es lo incorrecto. La pregunta 12. Sobre dengue grave, marca o resalta lo incorrecto. El sangrado grave es hematemesis o ginecorragia, eso es cierto. La pregunta de la posibilidad de las complicaciones pulmonares son más frecuentes que el shock, eso es mentira. Ya les hemos repetido muchas veces que el shock es la complicación más frecuente que ustedes van a ver. El 90% de los dengues graves van a ser por shock. El otro 10% restante puede ser por sangrado grave o otras causas, pero el shock es con lo que ustedes se van a enfrentar con mayor frecuencia en un caso de dengue grave. La pregunta 13. Sobre los criterios de hospitalización, marca o resalta lo incorrecto. Otra vez, las gestantes sin signo de alarma o gravedad pueden ser manejadas en casa. Esto es mentira. Toda gestante debería quedar en casa. Eso es una norma por el peligro que corre este grupo poblacional. No solamente está en peligro la vida de la gestante, sino el dengue puede producir parto prematuro, abortos, natimuertos, etc. La pregunta 14. Marca o resalte la respuesta correcta. La respuesta C es la correcta. El virus dengue origina inmunidad permanente para el mismo serotipo, pero no para otro serotipo. Por este motivo uno puede tener hasta 4 veces dengue en su vida porque hay 4 serotipos. Sobre medicamentos que no deben usarse para el manejo de casos de dengue, marque lo incorrecto. Esto ya lo habíamos mencionado. Están contraindicados los medicamentos por la vía intramuscular, los corticoides y los AINES. Los coloides están contraindicados, esto es falso, porque nosotros usamos poligelina para sacar o otro coloide para sacar a pacientes del shock. Entonces la respuesta C es la falsa. La pregunta 16, las pruebas diagnósticas que pueden confirmar un caso sospechoso de dengue en los primeros 5 días de la enfermedad son, marque lo incorrecto. Otra vez, el ELISA-IgM no se puede usar en los primeros 5 días. Lo correcto en los primeros 5 días es usar el ELISA, antígeno NS1, las pruebas moleculares PCR, el aislamiento viral y el IgM se utiliza a partir del 6º día recién. Sobre el diagnóstico diferencial con otras enfermedades febriles, son útiles los siguientes signos de septo. Bueno, otra vez lo mismo, el dengue es la única enfermedad febril aguda que produce plaquetopenia. No, porque hay otras enfermedades febriles agudas que producen plaquetopenia. No solamente los arbovirus producen plaquetopenia. Malaria también produce plaquetopenia. Varicela también produce plaquetopenia. Influenza también. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hantavirus también produce plaquetopenia. La pregunta 18, los signos ecográficos comunes de extravasación de líquidos son, marque lo incorrecto, adenopatía retroperitoneal. Esto no se encuentra con frecuencia en dengue, además no es un signo de extravasación, ¿no? Los 3 primeros que están mencionados acá son lo que el ecografista debería buscar. Líquido libre en cavidad abdominal, derrame pleural, edema de pared de vesícula o de pared intestinal. Esto es lo que se presenta con mucha frecuencia y es lo que el ecografista debería ir directamente a buscar si está frente a un caso sospechoso de dengue. La pregunta 19 sobre los signos de diagnóstico de casos sospechosos de dengue, marque lo incorrecto. La prueba de lazo positivo se presenta en todo caso de dengue. Eso es lo incorrecto, porque la prueba de lazo se presenta solo en la mitad de los casos de dengue, confirmados por PCR. Entonces, el rash cutáneo también se presenta solamente en la mitad. Entonces, lazo o rash cutáneo son signos que nos pueden ayudar, pero que no, su ausencia no nos descarta un caso de dengue.
La alternativa C y D son correctas. Y finalmente la pregunta 20. El dengue grave puede afectar órganos blancos. Marque lo incorrecto. Bradicardia se presenta con alguna frecuencia como signo de miocarditis. Sí, es un paciente que está evolucionando, incluso con fiebre, y ustedes notan de que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir con el transcurso de las horas. Entonces ustedes deben sospechar allí de que algo está ocurriendo y que probablemente esto sea una miocarditis. La hepatitis por dengue es rara, pero tiene un pronóstico malo, ¿no? Entonces, dentro de la serie de casos que nosotros hemos visto, ha habido muy pocos pacientes que han tenido más de 500 de transaminasas, pero su pronóstico es malo. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente que está haciendo hepatitis aguda, hay que tener mucho cuidado porque el pronóstico es malo en estos pacientes. La falla renal aguda es secundaria al shock prolongado y la plaquetopenia severa tiene un mal pronóstico y requiere transfusión de plaquetas. Esto es mentira. ¿No? Plaquetopenia no es signo de gravedad. Hemos tenido pacientes que han fallecido con plaquetas de más de 100.000 y pacientes que ni siquiera han hecho un signo de gravedad y están caminando y están con 4.000 plaquetas, 5.000 plaquetas. Entonces, plaquetopenia no sirve para pronosticar el curso de la enfermedad ni para diagnosticar gravedad, sino nos sirve en realidad para saber que el paciente ya se está recuperando. Si ustedes tienen un paciente con plaquetopenia y empiezan a subir las plaquetas, quiere decir de que ya pasó la fase aguda y está entrando a la fase de convalecencia. Por lo tanto, en ese momento le podemos dar de alta al paciente. Bueno, esta es la pregunta final. Espero haber aclarado algunos puntos que han quedado sueltos en el curso. Muchas gracias por la atención.